parte de la térmica. No, entonces vamos a compartir pues nuestra pantalla para iniciar pues lo que corresponde a lo que es el calor, muchachos, ¿ya? Vamos a dar una pequeña introducción y empezamos pues con la teoría. Muy bien. Entonces, para iniciar, jóvenes, recordar que el calor es energía, ¿ya? El calor es energía. ¿Y la energía en qué lo medimos? Lo medimos en joules. Esa forma de expresar la energía, por ejemplo, esa forma de utilizar la energía para el movimiento, ¿sí? Esa energía que tú usas para el movimiento, es la energía que nosotros usamos para, pues, también para el calor, es lo mismo. El calor es otro tipo de energía, profesor. Entonces, yo puedo transformar la energía mecánica en energía calorífica, en calor. Por supuesto que sí, por eso se creó, pues, por eso sucedió, pues, la primera revolución industrial, ¿no? Con las máquinas a vapor y todo eso, ¿no? Entonces, esa energía que nosotros vamos a ver, también se puede cambiar a lo que es este movimiento, muchachos, ¿ya? Entonces, jóvenes, vamos a hablar primero de cómo medimos esa energía y cómo analizamos esa energía. Vamos a hablar entonces primero de lo que es el calor interno, ¿no? Vamos a dar una pequeña, pues, algunos alcances, pues, teóricos para que se entienda completamente lo siguiente, ¿no? Entonces vamos a ver lo que corresponde, muchachos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí está. Muy bien. Entonces, nosotros jóvenes tenemos eh, tenemos distintos tipos de energía, muchachos, pero nosotros vamos a tener un tipo de energía que es la energía interna, ¿ya? La energía interna que está dentro de los cuerpos, que habla pues de las vibraciones, ¿no? Bueno, acá hablan de la energía sonora, pero en realidad vamos a hablar más de la energía térmica. La energía térmica tiene que ver con la energía interna y el movimiento de las moléculas de forma interna. Entonces, jóvenes, esas vibraciones, ¿sí? Se le llama energía interna, se representa con el mejor símbolo, una U, ¿ya? Entonces, jóvenes, eh, esto no es calor, ¿ya? Eso no es calor, que quede claro. La energía interna no es calor. El calor es cuando se transmite esa energía interna, cuando viaja, ¿ya? Cuando pasa de un cuerpo a otro, ahí se llama calor. Entonces, que quede bien clara la primera idea del calor. El calor es energía en tránsito. El calor es energía en movimiento. No se acumula, ¿ya? No se acumula el calor. El calor es viajante. Cuando viaja, a eso le llamamos calor y normalmente lo simbolizamos con la letra Q. Ya lo simbolizamos con la letra Q. ¿Se entiende más o menos la diferencia entre energía interna y calor? Para que tengan cuidado con la parte teórica si viene verdaderos y falsos. La energía interna es acumulable, se acumula dentro de los cuerpos. El calor no. El calor es fugaz. El calor es transferible. Es viajante. No se detiene el calor. ¿Queda clara la diferencia? La primera diferencia, muchachos, confírmame por favor si está claro para todos y todas. Creo que sí, va apareciendo el chat. Está medio lento a mí. ¿Sí me dicen? Perfecto. Sigamos entonces, muchachitos y muchachitas, con lo que corresponde pues a lo que es un poquito de la idea de temperatura. Jóvenes, entonces una forma de indicar la energía interna es la temperatura. La temperatura puede decirse, ¿sí?, que es una propiedad de la materia que está asociada a la energía cinética molecular. ¿Qué quiere decir? Que mide, bueno, no mide exactamente la energía interna, pero está asociada a ella. Mientras más vibren las moléculas, podremos decir que tenemos mayor temperatura, ¿ya? Y si vibran menos, tendríamos menor temperatura. Es una expresión, es una propiedad de la materia que expresa y está asociada a la energía cinética molecular, obviamente la energía interna. Profe, esta temperatura, muchachos, chicos y chicas, nosotros podemos decir que se expresa en Kelvin, en el sistema internacional, y lo que nosotros vamos a trabajar que es en Celsius, ¿ya?
son equivalentes de esta forma. Celsius se le suma 273 para llegar, pues, a la temperatura en Kelvin. Los Kelvin no se llaman grados. Los Celsius a veces sí, ¿no? Los Celsius sí se les dice grados Celsius, ¿no? Entonces, jóvenes, muchachos, ¿por qué se le suma 273? ¿Alguien sabe? ¿Sí? ¿Alguien sabe por qué se le suma 273? ¿No? ¿No sabes? O sea que 0 grados Celsius son 273 Kelvin aproximadamente. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros nos vamos más abajo hasta el fondo, el 0 Kelvin es menos 273 grados Celsius. Fíjate qué tan baja la temperatura, ¿no? Si tú a menos 10 en los lugares que son muy fríos, de repente, bueno, no tan fríos, pero, ¿no? Polo Norte, de repente Polo Sur en Argentina, llegas a menos 10, a menos 5 y te congelas los dedos. Imagínate a menos 273 grados Celsius. ¿Por qué se usa esta temperatura? Porque esto de acá es el cero absoluto, ¿ya? El cero absoluto es la temperatura más baja posible, es una cantidad teórica, no se puede llegar al cero absoluto, ¿ya? Se puede aproximar mucho, muchísimo podemos llegar en un laboratorio, pero no podemos llegar al cero absoluto, ¿ya? Solamente los únicos que pueden llegar al cero absoluto son los caballeros del zodiaco, son los únicos, ¿ya? De manera física es imposible, necesitamos el cosmos. Entonces, jóvenes, de ahí viene el Kelvin, ¿ya? El Kelvin, que es, no, bueno, no sé si has visto Caballeros del Zodíaco, de repente mi alusión es muy antigua, pero había caballeros de hielo, no sé si sabes de lo que estoy hablando, que su ataque pues estaba relacionado con el cero absoluto, ¿no? De repente el profesor José sí ha visto, de repente, porque es de su época. Y parte de la mía un poquito más pequeña. A ver, eh, entonces jóvenes, recordar que se debe sumar o restar 273. ¿Queda clara la idea, muchachos? ¿Se entendió? ¿Sí? Perfecto. Muy bien, sigamos. Bueno, acá tenemos un ejemplo de cómo sumarlo, ¿no? Queremos pasarlo, te dan un texto gigantesco y te dicen pasarlo, pues, lo único que te dice es cuál es la temperatura, al fondo del universo, pues, ¿no? Menos 270 y simplemente tendríamos que sumarlo, ¿no? Muy bien. Pero, ¿cuál es la propiedad de la temperatura? La temperatura es una propiedad que tiende al equilibrio, ¿ya? La temperatura es una propiedad que tiende al equilibrio. O sea que, bueno, esta cosita está al revés. Esta cosita está al revés. O sea que, si tú, por ejemplo, a ver, ¿alguien ha tomado algo caliente en la mañana? ¿Has tomado algo caliente en la mañana? ¿Sí? ¿Has tomado algo caliente? O ahorita en tu lonchecito, mientras estamos estudiando, ¿sí? ¿Qué has tomado? ¿Qué has tomado en la mañana? Café, me dice por acá, por acá me dicen café, avena, Quaker. Mi mamá me hizo mi Quaker, entonces comí Quaker. Tomé Quaker. Muy bien. Tu café, tu avena, tu Quaker. Imagínate que tenías pues que entrar a quinoa, manzanilla, quinoa, muy bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas tardes. Entonces, imagínate que esa taza que estaba caliente, no la tomas y la dejas en la mesa. ¿Qué te sucede? Aparte del chanclazo, ¿qué te sucede? ¿Qué te sucede a ti? No digo, ¿qué le sucede a la taza? ¿Qué le sucede a la taza si la dejas ahí olvidada de repente unas 3 horas? Se va enfriando. ¿Qué quiere decir? Que libera o absorbe calor. Libera calor. Muy bien. ¿Quién absorbe ese calor? Porque si no libera, el otro absorbe. ¿Quién absorbe ese calor? ¿Quién absorbe ese calor? Si la taza lo libera, ¿quién lo absorbe? El ambiente, ¿no? Decimos coloquialmente el ambiente, sería directamente el aire, pues, ¿no? El aire, claro que sí, muy bien, Xiomara. El aire es un poquito más específico. El aire que rodea la taza absorbe ese calor y obviamente se calienta. Y llegan hasta el equilibrio. Temperatura de equilibrio. Los dos, después de que pasan 3 horas,
¿sí? Después que pasan 3 horas, la taza, ¿sí? Llega al equilibrio y entonces ya no se calienta más, lo que se calienta es tu mejilla por la chancleta de tu mamá. Entonces, porque no tomaste tu cuáquer. Entonces, jóvenes, eh, siempre la propiedad de la temperatura es llegar al equilibrio. Entonces, si uno aumenta su temperatura, el otro disminuye su temperatura. ¿Ya? Eso va a suceder. Pero debemos tomar en cuenta si es que tenemos procesos intermedios. ¿Qué puede ser un proceso intermedio? Por ejemplo, no tenemos, imagínate que esos dos son agua, ¿no? Estos son agua. ¿No? Imagínate que los dos son agua. Pero imagínate que no estamos empezando en 10, sino estamos empezando en -10. Entonces ya no es agua líquida. En -10 estamos hablando de agua sólida, ¿cierto o no? Ah, profe, sí tienes razón, agua sólida. Entonces en el medio yo tendría que primero aumentar la temperatura de -10 hasta la temperatura crítica del cambio de estado, luego hacer un proceso de cambio de estado y recién volver a aumentar la temperatura hasta lograr el equilibrio. Ah, profe, entonces tendría ¿cuántos procesos? Tendría un proceso, dos procesos, tres procesos. Acá tenemos tres procesos, pero de dos naturalezas diferentes. Tenemos el primero y el último son cambios de temperatura. De -10 a 0, obviamente en 0 el agua se congela o se funde, se derrite. De -10 a 0 y de 0 hasta donde llegamos a la temperatura de equilibrio. Entonces acá tendríamos dos cambios de temperatura, dos calores que son con la misma fórmula, con la misma idea teórica. Y tenemos un tercero que aquí tenemos que usar otra fórmula porque es otra idea teórica. Una cosa será cambio de temperatura, que le llamamos en algunos autores le llaman calor sensible, ¿sí? Y luego tenemos este calor que se representa de forma vertical, a veces con flechas hacia arriba o hacia abajo, depende si se absorbe o se libera, eso es independiente, que se le llama calor de transformación, que cambiamos obviamente las fases. ¿Ya, muchachos? Entonces, debemos tener cuidado con esos dos detalles, ¿ya? Perdón, cuidado con esos dos detalles. Muy bien, jóvenes. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros, un cuerpo absorbe y el otro pierde calor? Uy. Entonces, ¿qué pasó aquí? Perdón, chicos, mi computadora se volvió loca. Entonces, jóvenes, ahí. Entonces, jóvenes, tenemos aquí que si uno gana y el otro pierde, pero esas cantidades deben ser idénticas. Esas cantidades deben ser iguales. ¿Ya, muchachos? El calor ganado es igual al calor perdido. ¿Ya, jovencitos? Sigamos. Ya, sigamos. Muy bien. ¿Cómo se transfiere ese calor? Ya antes de ver las fórmulas. Ya antes de ver las fórmulas. ¿Cómo se transfiere ese calor? Ese calor, ¿sí? Se transfiere de tres formas. Por conducción. La conducción es principalmente en los sólidos, ¿sí? Cuidado con la teoría, principalmente en los sólidos, ¿ya? ¿Por qué digo principalmente? Porque también ocurre en los líquidos y en los gases, ¿ya? Es principalmente en los sólidos. ¿Y cómo se transmite? De molécula a molécula, de costadito a costadito. Las moléculas que van vibrando con alta intensidad van chocando, ¿no? Sus caderitas van chocando con las del costado y van contagiando su energía hasta que todos bailan y vibran a la misma, al mismo ritmo, a la misma temperatura, ¿ya? Entonces se va transfiriendo. ¿Cuáles son buenos conductores? El metal, por ejemplo, ¿ya? Por los enlaces, el enlace metálico, donde tenemos pues los electrones libres que permiten transformar o transmitir bien el calor. ¿Cuáles no son buenos conductores? Por ejemplo, puede ser el tecnopor, la madera, etcétera, los aislantes, la lana, ¿no?
La convección, ¿qué es la convección? Una transferencia de calor por movimiento de masas, ¿ya? Entonces, por movimiento de masas, de manera natural, lo que está abajo se calienta y aumenta su densidad. Y como aumenta su densidad, se hace más liviano, se hace menos pesado. Entonces, de manera natural, esto va subiendo y se crea un ciclo, ¿no? Sube y el agua fría baja, el caliente sube y el agua fría baja. Incluso eso tú lo puedes observar, que el agua internamente en la olla, cuando tú lo pones a hervir, bueno, los que todavía hervimos en olla, porque nuestra tetera pues no funciona, entonces o queremos hervir 5 litros y tenemos nuestro ollón, entonces eh, el agua, tú ves que se puede mover, que se mueve antes incluso que salgan las burbujitas. ¿Por qué? Porque está sucediendo lo que es la convección. ¿Ya? Está sucediendo lo que es la convección. Por eso tú de repente en algunas edificaciones, tú ves que hay ventanas que están arriba. Eso es para que de repente su función de repente no es tanto la iluminación, sino la ventilación, ¿no? Lugares que de repente quieres poca iluminación, porque son auditorios, son salas de proyecciones, entonces las ventanas están arriba, simplemente para liberar el aire caliente y entre pues aire frío por otros lados. ¿Ya, jóvenes? Entonces, eso es la convección. ¿Dónde se da la convección? En fluidos, en los líquidos y también en los gases. Por eso cuando tú tienes una fogatita y pones tu manito, agarras tu mano, la pones arriba y al costado también a la misma distancia. ¿Dónde el aire está más caliente? ¿Arriba o al lado? ¿Dónde el aire está más caliente? ¿Arriba o al costado? Arriba, claro que sí, arriba. ¿Por qué está más caliente arriba? Porque de manera natural el aire caliente, como es más liviano, sube. ¿Ya? Sube. Por eso vuelan también los globos aerostáticos. Por eso se usa pues el fuego ahí en la entradita, ¿no? Del globo. Y por último tenemos la radiación, que son ondas electromagnéticas, que se pueden transmitir en el vacío. Así es la forma, por ejemplo, de cómo llega el calor del Sol a la Tierra, ¿no? Porque en la Tierra, entre el Sol y la Tierra no hay aire, no hay líquidos ni sólidos, ¿no? Un metal gigantesco que une la Tierra al Sol, no, eso no existe. Entonces, jóvenes, llega a la Tierra por radiación, ondas electromagnéticas. Jóvenes, nosotros, los seres vivos, emitimos ondas caloríficas, ¿sí o no? ¿Emitimos ondas caloríficas, sí o no? Sí. ¿Y las puedes ver? ¿Tú las puedes ver? No, porque están en el rango del infrarrojo. Tú te puedes ver, claro, o sea, lo puedes ver si te pones los lentes especiales de infrarrojo o si de repente eres una serpiente, ¿no? Eres una serpiente, puedes ver el calor. De verdad, claro. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros vemos los colores y los colores son luz visible, ¿no? Nosotros lo hemos clasificado de acuerdo a lo que nuestra percepción. Pero esa luz visible va de una longitud de onda a otra longitud de onda, desde el rojo hasta el violeta, ¿no? El rojo, tu arco iris empieza en rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, violeta, ¿cierto o no? Entonces, debajo del rojo, infrarrojo. Pero eso ya no lo podemos ver. La serpiente sí lo ve porque su evolución es distinta, ¿no? Entonces, ellos sí pueden ver esa radiación. Profesor, ¿nosotros podemos ver la radiación? Obviamente sí. Obviamente sí, puedes ver la radiación. Tú vas a ver ahorita radiación, te voy a enseñar cómo se puede observar la radiación térmica, ¿sí? Y yo sé que lo has visto alguna vez, o escríbelo si sabes a qué me estoy refiriendo, ¿no? ¿Alguna vez has visto un punto más en tu examen de emisión? Si me dices, ¿dónde has visto radiación térmica? Visto con tus propios ojos. ¿Has visto o no has visto? ¿Nunca has visto? Yo te apuesto que sí. Yo te apuesto que sí. ¿Has visto alguna vez de repente, no en vivo, pero sí de repente en alguna imagen, o de repente en alguna película? ¿Nadie? ¿No tienes idea? En los desiertos. No, no, no. Eso es un efecto óptico. Eso es un efecto óptico. Eso no es radiación térmica. Eso es un efecto óptico de la convección. Ese es el movimiento del aire por convección. Va subiendo, ¿sí? Desde la parte más caliente, sube
de manera natural y es lo que tú ves. No es eso radiación térmica. Ya, pero eso no es radiación térmica, ¿ah? Eso es un efecto óptico por la convección. Eso es convección, no radiación. Aquí está, mira. Ahí está. Entonces, el calor se hace más intenso, sale del infrarrojo. ¿Qué significa infrarrojo? Debajo del rojo, y como ya sube su nivel, sube su energía, pasa al color rojo, al anaranjado, al amarillo, y nosotros podemos ya ver esas longitudes de onda. Entonces ya la radiación la podemos ver. Esto es radiación térmica. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, jóvenes, el Sol emite radiación. En realidad, pues, calor y ondas electromagnéticas por radiación es lo mismo. Sí, el Sol emite sus radiaciones y nosotros podemos ver solamente la luz, pero obviamente tú sabes que llegan infrarrojos, llegan ultravioletas, ¿no? Del violeta el ultravioleta, más que el violeta, por eso tienes que protegerte. Muy bien. Entonces sigamos con nuestra teoría. Sí, y vamos a ver las fórmulas, sí, con una pequeña historia, ¿ya? Para que tú la aprendas con una mnemotecnia, ¿ya? Yo sé los que tienen gatitos de repente se van a poner tristes, pero hoy te lo aprendes. Entonces, profesor, vamos a ver. Estas fórmulas son del calor sensible o el calor en el cambio de temperatura. Ah, me pasé una cosita, ¿no? Me pasé una cosita de los efectos del calor. Ya te lo expliqué someramente, pero ¿qué cambios produce el calor? El calor produce tres fenómenos. El primero, jóvenes, es el cambio de temperatura, aumento o disminución de ella, eso ya lo vimos. El cambio de estado es el segundo proceso. Y el cambio de tamaño con la dilatación térmica. Esto no lo vamos a ver, tiene sus propias fórmulas, pero eso no te viene en tu examen de admisión, ¿ya? Vamos a ver lo que es cambio de temperatura y cambio de fase. Entonces lo vamos a ver a continuación. Y empezamos con lo que es el cambio de temperatura. Entonces, empezamos con las mnemotecnias. Tenemos dos ideas para que nosotros podamos aprender el cambio o medir el calor sensible para el cambio de temperatura. Profesor, ¿cómo yo mido el calor sensible en el cambio de temperatura? Con dos fórmulas. Son dos fórmulas para el calor sensible. ¿Cuáles son? Cuando usamos el calor específico o cuando usamos la capacidad calorífica. Profe, ¿y qué es cada una de esas cosas? El calor específico es una cantidad independiente para cada tipo de sustancia en cada uno de sus estados. ¿Qué quiere decir? Así como el agua tiene una densidad característica y todas las aguas puras, obviamente, agua pura aquí en la China y en todos lados, a una misma altura, podríamos decir a una misma presión, tiene la misma densidad, ¿no? Entonces, el calor específico para todas las aguas en las mismas condiciones debe ser lo mismo, es 1. ¿Qué es ese calor específico? Es la cantidad para elevar un gramo de agua en un solo grado, ¿no? De 30 a 31, por ejemplo, pero solamente un gramito de agua, un gramito, ¿ya? Un chiquitito. El calor específico no depende de la masa, no depende de la cantidad de agua. Eso no me importa, no me interesa. Lo que me interesa es el tipo de sustancia. Por eso es que ese calor específico luego se multiplica por la masa, ¿ya? Entonces, calor específico por la masa y acá medimos el cambio de temperatura, ¿ya? Final menos inicial. Ya, no te olvides, cambio de temperatura. Entonces, el calor sensible se mide de la siguiente forma. El calor sensible es calor específico por la masa por el cambio de temperatura. Eso es delta, es una gradiente, un cambio, ¿ya? Y en primer lugar, te vas a aprender las fórmulas, son tres fórmulas, bueno, tres fórmulas y una propiedad, y 7 valores importantes. Son 7 valores que debes aprenderte de memoria. ¿Cuáles son esos valores? Los primeros 3 están aquí. Los calores específicos para los 3 estados del agua.
agua líquida, 1. Hielo, 0,5. Vapor de agua, 0,5. ¿Ya? Hay que aprenderlos, por favor, de memoria. Ah, ojo, otra cosita. Aquí normalmente todavía trabajamos en otro sistema, no trabajamos en sistema internacional, estamos trabajando en CMYK, no, CMYK son los colores, CGS, perdón, ¿ya? Sistema CGS, centímetros, gramos, segundos, ¿ya? CGS. Entonces todavía la masa la vamos a medir en gramos, ¿ya? La masa la vamos a medir en gramos, ¿ya, jovencitos? Entonces, y el calor en calorías, por eso usamos 1 caloría por cada grado Celsius, ¿ya? No, no trabajemos en kilogramos, sino en gramos. Es lo que vamos a hacer normalmente en todos los ejercicios. Muy bien. Entonces, recordar la formulita. ¿Ya? Los 3 valores. 1, 0,5, 0,5. ¿Y qué es el vapor? ¿Qué es, perdón, la capacidad calorífica? Imagínate pues que empieza a hacer calor, ya está empezando a salir el sol, aunque las noticias dicen que no, que va a seguirse haciendo frío. Pero imagínate que ya hace calor y tú te compras tu botella de agua de medio litro. ¿Está bien o no? ¿Sí? Te compras tu botella de agua de medio litro. Y como yo me muero de calor, te digo, alumno, invítame, pues, alumno, alumna, ¿me invitas un poquito de agua? ¿Tú qué me dices? No, profe, hay COVID. No te invito, profesor. Está bien, no me invites. Entonces el profesor se va a la tienda y se compra, pues, 1 litro de agua, 1 galón. ¿Está bien o no? Entonces pregunta, los dos lo ponemos, le empezamos a entregar calor, la misma cantidad de calor a los dos. Pregunta, ¿cuál recipiente se calienta más rápido? ¿Cuál recipiente se calienta más rápido? ¿El grande o el pequeño? El chiquito, claro que sí. El pequeñito, claro que sí. El chiquito. Entonces, eh, ¿por qué? Porque tienen capacidad calorífica diferente. Este tiene mayor capacidad, entonces demora más. Este tiene menos capacidad calorífica, demora menos. La capacidad calorífica depende de la masa, ¿ya? Mientras más grande, más capacidad calorífica. Entonces, por favor, bien, bastante cuidado con el vocabulario, ¿ya? Calor específico es específico, no depende de la masa, es específicamente de cada sustancia. Capacidad calorífica es una capacidad, profesor, depende de las masas, ¿ya? Más grande, más capacidad, ¿ya? Entonces, ¿qué es la capacidad calorífica? Es la multiplicación del calor específico por la masa. Entonces tenemos aquí la formulita. Entonces, como los dos son calores, vamos a borrar, pues, quitar, vamos a empezar nuestra historia, nuestra mnemotecnia, para que tú lo aprendas. Escúchame bien. Entonces empezamos con esto de acá. Se mata. ¿Sí? Se mata. Un poquito cruel, pero se mata. ¿Quién se mata? Tu gato. ¿Cómo se dice gato en inglés? Cat. Entonces, profesor, se mata el cat. ¿Ya? Se mata el cat, profe. Y terminamos la historia, pues, en un ratito. ¿Sí? Pero empezamos ya la historia, la primera, el 75%, por ejemplo, de la historia. Podríamos decir, se mata tu gato. Se mata el cat. ¿Ya? Formulitas. Una para el calor específico y otra para la capacidad calorífica. ¿Queda claro hasta ahí, jóvenes, lo que es el calor sensible, el cambio de temperatura? Cambio de temperatura son estas fórmulas, ¿ya? Estas fórmulas para cambio de temperatura. ¿Se entendió o no se entendió, jóvenes? Confírmame. ¿Sí? Perfecto. Sigamos entonces con sigamos con el cambio de estado, el cambio de fase, sólido, líquido, gaseoso. No, esto de acá, bueno, es un ejemplo que de ahí lo podemos revisar, pero esto me interesa más. Sólido, líquido gaseoso, el cambio entre ellos, de sólido a líquido, la fusión, de líquido a gas, vaporización, de gas a líquido, condensación, de líquido a sólido, solidificación, de sólido a gas, sublimación directa, de gas a sólido, sublimación inversa o deposición también se le llama. Entonces, jóvenes, estos son los cambios por temperatura. Los cambios por presión, eso ya de repente lo ves en química, tendríamos la evaporización, no es lo mismo que evaporización, lleva la E delante, eso es otra cosa, la evaporización, ¿ya? Y tendríamos también la licuación,
que es de gas a líquido, pero no es por temperatura, es por presión. Por eso se llama gas licuado del petróleo, está aplastado, entonces lo has licuado, ¿ya? Lo has hecho líquido a la fuerza, ¿ya? Entonces, jóvenes, eso no lo vamos a ver nosotros, eso ya de repente lo ves en química, pero para que sepas el vocabulario. Y acá terminamos la fórmula. ¿Qué fórmula usamos para el cambio de fase? La masa por el calor latente, ¿no? El calor latente es un valor que se usa para el cambio de estado. El cambio de estado, por ejemplo, de sólido a líquido, ¿no? Esto está mal, porque eso ya debería ser líquido, ¿no? Este gráfico debería estar acá. Y acá debería ser vaporcito, ¿no? Acá debería ser vaporcito, vapor. ¿Ya? Entonces ahí no es líquido. Entonces, si esto es agua, ¿no? El hielo, primero, como te dije, lo subimos a 0. En 0 es el calor de transformación. Luego, sigue estando en 0, fíjate. Y recién una vez que ya es líquido, calor sensible 2. Luego llegamos hasta 100. Calor de transformación 2. Transformamos el agua líquida a agua en forma de vapor. Y una vez que ya es vapor, recién puedes subir la temperatura hasta 120. Entonces, así son todos los procesos para pasar de hielo a menos 30 a vapor de agua en 120. Son 5 procesos. 3 de calor sensible y 2 de calor de transformación. ¿Ya? Entonces, cuidado con esas cositas. Cada L, para cada cambio, fusión, vaporización, sublimación, solidificación de cada material, es una L distinta. ¿Ya? Hay que aprendernos las L's del agua. ¿Cuáles son las L's del agua, profesor? Fusión, solidificación, vaporización, condensación, porque ellos no tienen sublimación. ¿Ya? Hay que aprendernos esas L's. Entonces terminamos nuestra historia con un lamento, ¿sí? ¿Sí? Con un lamento. Te lamentas que se haya muerto el gato, ¿sí? Entonces dices, qué mal, ¿no? Se mata el cat. Qué mal, profesor. Qué mal que haya muerto mi gato. ¿No? Entonces, con esa pequeña historia espero que tú aprendas las formulitas. ¿Se entendió, jóvenes? Preguntas, dudas, comentarios, chismes, algo que no has entendido, hablo calla para siempre. Háblame para pasar los ejercicios rapidito. Todo claro me dice, todo claro me dice, perfecto. Muy bien, entonces creo que aquí ya terminando nuestra presentación, vamos a ir pues a los ejercicios. Ah, no. Falta obviamente los valores, ¿no? Me estaba olvidando aquí. Vamos a ver. Calor latente de fusión solidificación. Vale 80. ¿Qué es esto? De sólido a líquido, el agua. Hay que saberlo de memoria. Te dije 7 valores, ¿no? Eran 3 valores del calor específico. 2 valores para el calor latente. Y 2 valores para las temperaturas críticas, las temperaturas de transformación. ¿A qué temperatura se transforma el agua? A 0 y a 100. 0 para fusión, solidificación, 100 para vaporización, condensación. Obviamente 100 y 0 grados Celsius. Entonces son 7 valores que por favor debemos, aparte de las fórmulas, manejar de memoria. Manejar los 3 valores del calor específico, los 2 valores del calor latente y los 2 valores de temperatura en donde ocurre la transformación del agua. ¿Ya, muchachos? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos con gráficas. ¿Qué representa esta gráfica, muchachitos y muchachitas? Representa líneas oblicuas, líneas rectas, verticales, horizontales, porque de repente estas cositas pueden cambiar. ¿Qué significa? Las líneas verticales horizontales son cambios de estado, cambios de fase, porque mientras cambie el estado, no cambia la temperatura. Tú puedes tener tu agua hirviendo y ya sería el colmo que se te queme el agua,
pero sucede que te olvidas el agua y lo ves después de media hora y ya tienes la mitad de la olla. Esa mitad de la olla, ¿a qué temperatura está? ¿A 100 o a más de 100, profesor? ¿Tú qué opinas? La temperatura de la olla, cuando queda en la mitad, ¿está a 100 o a más de 100? A más de 100 me dicen por acá. No, 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 no. Muy bien, Almendra, muy bien. Esa agua está a 100. Sí pasa, sí pasa, pues. A mí también me pasó alguna vez de muchacho. Bueno, hasta ahora creo, pero mejor no comentemos. Está a 100, muy bien, Almendra, está a 100. No aumenta. Hasta el agua líquida no puede pasar de 100. El vapor sí, de 100 a más. El agua líquida no puede pasar de 100 grados. En 100 grados ya no es agua líquida. ¿Queda claro? Entonces, si sigue siendo líquido, está a 100, está en el límite. Profe, pero yo le sigo entregando calor. Claro, ese calor ya no se usa para cambiar la temperatura, se usa para cambiar el estado, se usa para romper los enlaces químicos. ¿Ya? Son procesos eh, disjuntos, no simultáneos. No sé cuál es el antónimo de simultáneo cuando tú que estudias RV. ¿Cuál es el antónimo de simultáneo? Se me fue la palabra. Bueno, usemos la palabra disjuntos, ¿ya? Que no son al mismo tiempo. Hoy voy a decir a tu profe de Rubén que nadie me respondió. Antónimo de simultáneo. ¿Nadie? Bueno, entonces, vamos ahora sí con los ejercicios, ¿ya? Vamos con nuestros ejercicios que corresponden a este tema. Adverso contrario, son contrarios, podría ser, no sé, podría ser. Pero no creas mucho en el internet. Muy bien, vamos entonces con nuestro material. ¿Dónde está? Ahí acá está. No, esto no es. Ah, este es. Perdón, chicos, me había confundido de archivo. Muy bien. Estamos al fondo, ¿no? Después de biología. Ahí estamos al último. Bueno, lo último viene, lo mejor viene al último, dice, ¿no? Muy bien. Vamos entonces con nuestros ejercicios correspondientes. Los últimos serán los primeros, dice. No, no, no. Los primeros son los primeros, ¿ah? Los primeros son los primeros. ¿Acaso tú si eres último vas a ingresar? No, tiene que ser el primero. No, a ver, ¿qué pasa con esto? Ah, ya está por acá. Un chistecito al principio para motivarnos un poco. Dice, a 400 gramos de agua a 30 se le dan 12 kilocalorías de calor. ¿Cuál será la temperatura final? Entonces, primero, recordarles que el calor es 12 kilocalorías, pero para pasarlo a calorías se multiplica por 1000. Entonces, estamos hablando de 12.000 calorías. ¿Ya?
Entonces, tienes 12.000 calorías. ¿Qué formulita usamos? ¿Cuál de las tres? ¿Se mata, CAT o qué mal? ¿Se mata, CAT o qué mal? Se mata. CAT no, porque nos dan la masa. Y hay un valor que debemos saber de memoria, que es el calor específico, te lo dije. Entonces, se usa, se mata. ¿Ya? Se usa, se mata. Porque el calor específico debemos manejarlo. Calor específico del agua líquida, que dije que era 1 caloría por gramo grado Celsius, ¿no? No me sale el simbolito de grados, así que lo voy a dejar así, ¿ya? Entonces, jóvenes, es un se mata. Q se mata. Ya, Q no se mata, ¿no? Se mata el calor. Recordar, creo que eso no estaba por ahí en la teoría, que el cambio de temperatura es temperatura final menos temperatura inicial. Para fines prácticos, también lo podemos poner así para evitar los signos, ¿no? Vamos a evitar los signos. Es temperatura mayor menos temperatura menor. ¿Ya? Para evitar pues los inconvenientes de los signos. Entonces reemplazamos. Tenemos 12.000. Valor específico del agua vale 1. La masa va en gramos, lo tenemos en la primera línea, son 400. Y cambio de temperatura, que es una resta final, mayor menos menor. Entonces, le damos calor, le entregas el calor. ¿Aumenta o disminuye la temperatura? ¿Aumenta o disminuye? Le das calor, ¿sí? Le das tu calor. ¿Aumenta o disminuye la temperatura? Aumenta la temperatura, ¿cierto o no? ¿Sí? Sube la temperatura. Entonces, jóvenes, la temperatura final, muy bien, es temperatura final menos la inicial que vale 30. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya están nuestros valores. Vamos a simplificar. Dos ceritos, con dos ceritos acá. Y 120 se divide entre 4. El 4 pasa a dividir. O sea, acá tengo 30. Es igual a temperatura final menos 30. ¿Alguien se perdió con esto o quieres que repita? ¿Alguien se perdió con esto? ¿Se entendió, no? Listo. ¿Y el menos 30 cómo pasa al otro lado? Pasa a sumar. Entonces, muy bien. Temperatura final vale 60 grados Celsius. Clave. Clave Qatar, ¿no? Clave Qatar. Qatar no es con Q. Ya que ponle con C, ¿no? Clave Qatar. Ya que no vamos a ir al mundial, escríbelo como quieras. Listo, se acabó. ¿Se entendió o no? Ahí está. Fórmula y respuesta. ¿Siempre se aumenta 3 ceros? Sí, porque se multiplica por 1000. Kilo es 1000. Kilómetro, 1000 metros. Kilocalorías, 1000 calorías. Kilogramo, 1000 gramos. ¿Me entendiste o no me entendiste la idea? ¿Tú qué me preguntaste? No digo nombres para que me pregunten con libertad.
por más simple que tú creas que sea la duda, pregunta siempre. ¿Por qué teníamos la temperatura? ¿Cuál temperatura, hijito? Ah, ¿por qué se usa el semata? Porque es cambio de temperatura. Estamos cambiando, porque me dicen temperatura inicial, temperatura final. Ah, entonces se mata. Si hay un cambio de estado, ahí es que mal. ¿Ya? Ahí es que mal. Ahí es que mal. Oh, justo te iba a preguntar, Nayot, si era... Listo, entonces discúlpame, hija. Discúlpame, discúlpame. Lo siento. Sigamos. Un punto más para tu examen de admisión, ¿ya? En compensa. Sigamos. En un recipiente de capacidad calorífica cero, ¿qué quiere decir? O calor específico cero. ¿Qué quiere decir? Que el recipiente no entra en el calor, en el intercambio calórico. Puede ser, por ejemplo, un termo. Su capacidad calorífica se acerca a cero, entonces no entra al intercambio calórico. Si tienen 500 gramos de aceite a 100 grados Celsius, a los cuales se le quitan 5 kilocalorías de calor. Determine su temperatura, la temperatura final del aceite. Me dan el calor específico del aceite. Otra vez, ¿qué fórmula es? ¿Se mata o qué mal? ¿O cat? ¿Se mata cat o qué mal? ¿Tú qué dices? Hay que identificar bien, vamos. ¿Se mata cat o qué mal? Oli. ¿Se mata cat o qué mal? Ay, 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 me estás respondiendo y no he abierto el chat. ¿Calor ganado igual calor perdido? No, porque aquí no hay transferencia. Bueno, es que no hay transferencia. Es que no dice quién gana y quién pierde. Pero ese mata. Ese mata. Claro, muy bien, ese mata, muy bien, se mata, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, ya te leí, no te había leído. Jeje. Ese mata, claro que sí. Es que no dice con quién no, con quién hay intercambio calórico. No te dice con quién se cambia el calor. Entonces, como no te dice, entonces de frente se mata. Es una parte nada más, ¿no? Es el calor perdido o calor ganado. Uno de los dos. Entonces, un se mata, vamos a ponerlo, un se mata, ¿no? Se mata. Y reemplazamos, ¿no? Tenemos aquí Q, 5 kilocalorías, vamos a ponerlo acá, vamos a ponerlo al costado, las transformaciones para ser bastante específicos y no sepas, y sepas pues de dónde sale cada cosa, es igual a 5000 calorías. Entonces reemplazamos, acá tengo 5000. También, calor específico me dice que es 0,5. Yo para fines prácticos le voy a poner pues un medio. Ay, no está escribiendo. ¿Qué pasó? Calor específico igual a 0,5. Y para fines prácticos le vamos a poner un medio. ¿Ya? Un medio. Esas bolitas, ¿las hice yo o los he hecho alguno de ustedes? A ver, vamos a ver esto. Listo. Entonces, vamos a reemplazar. Acá tengo un medio. Listo. La masa son 500 gramos. Está en la primera línea. Hay que identificar bien cuál es cada cual. ¿Sí? Eso es lo más importante en física, muchachos. Lean bien y sepan identificar cada elemento. ¿Ya? Sepan identificar cada elemento, en qué es cada unidad, en qué se mide la masa, en qué se mide el calor específico, en qué se mide la temperatura. ¿Ya? Eh, el aceite está a 100 y se le va a quitar. Entonces,
¿Va a ganar o va a perder? Va a perder. Entonces sería 100 temperatura mayor menos temperatura menor. ¿Ya? 100 menos temperatura final. Acá va al revés. ¿Ya? Mayor menos menor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Entonces, jóvenes, aquí podemos mejor pasar el 500 a dividir. Acá me queda 10. No, acá me queda 10. Vamos a hacerlo de esta forma. Es igual a un medio, ¿no? 500 pasa a dividir. Un medio que multiplica a 100 menos temperatura final. Entonces, acá tengo 20, ¿no? 20 es igual a 100 menos temperatura final. Y acá, cuidado por favor con las ecuaciones, yo sé que algunos ya lo saben, pero hay algunos que todavía se siguen equivocando. El negativo pasa al otro lado positivo, temperatura final es igual a 100, y el 20 positivo pasa al otro lado negativo, ¿no? Cambiamos los dos. 100 menos 20, 80. 100 menos 20, 80. Quiere salir el símbolo de grados. Ahí está. Pero creo que yo no lo voy a poner más, porque ya. 80 grados Celsius. Clave balón, ¿no? Ya que se viene el mundial, clave balón. Clave balón. ¿Se entendió? Entonces, espero que lo hayas entendido. Si hay algún pedido con algún ejercicio, me dices, ¿ya? Me dices, por favor. Porque obviamente hay ejercicios más complejos, así que me dices y lo hacemos de frente. Claro, tú me estás, no sería final menos inicial, pero para fines prácticos, para evitar el signo, ¿no? Para no estar poniendo, como pierde menos 1000, ¿no? Menos 5000, tendríamos que poner cuando gana y pierde, respectivamente, su signo positivo o negativo. Entonces estamos haciendo para fines prácticos, como te dije, mayor menos menor, ¿sí? Para evitar los signos. Por eso, a eso me refería. ¿Sí? Mayor menos menor, para evitar los signos. Porque si no tendrías que poner acá adelante el calor de pérdida sería negativo menos 5000. O haces uno o haces lo otro, ¿no? Cualquiera de los dos. ¿Sí? ¿Me entendiste, hijo? Perfecto, perfecto. Muy bien, entonces, allá, sigamos. Ya está. Sigamos con el siguiente. Es lo mismo. De ahí viene ya equilibrio. Vamos a hacerlo, pues, vamos a buscar dos ejercicios de temperatura de equilibrio que sean, mira, acá, no, esto no estoy salteando. La 3. Vamos con la 3. En una sartén de capacidad calorífica 30, 200 gramos, aquí vas a acordarte de tu taza. Ya vas a acordarte de tu taza. Si el agua de tu taza o tu quaker de tu taza está a 80, ya te lo sirvieron hace un rato, ¿a qué temperatura está tu taza? Si tu quaker, tu avena, está a 80, ¿a qué temperatura está tu taza? Te pasó un ratito. Ah, los dos están a la misma temperatura. ¿Ya? No lo olvides, por favor.
Ya lograron el equilibrio. Entonces, vamos a leer aquí bien. Me dice, en una sartén de capacidad calorífica, C mayúscula es capacidad calorífica de 30 calorías por grado Celsius, se tiene 200 gramos de aceite a 100 grados Celsius. Pregunta, ¿a qué temperatura está la sartén? Si el aceite está a 120, a qué temperatura está la sartén? Te leo, háblame, te leo, te escucho. Vamos, usen el audio también. ¿A qué temperatura está la sartén? Vuelvo a preguntar. Si tenemos aceite a 120 grados en una sartén, ¿a qué temperatura está la sartén? Grados Celsius. 6 grados Celsius. A 120. La sartén está a 120. Ese dato, tú tienes que deducirlo de forma teórica. Tienes que manejar bien tu teoría para que puedas deducir esa idea. No te lo van a decir. Tú tienes que deducir que la sartén también está a 120 y que todo forma un sistema que van a subir juntos de temperatura. No, T es tiempo. ¿Cuál tiempo? No, pero, ay, ya me confundiste. No, la T es temperatura, no tiempo. En este caso. Tiempo generalmente se simboliza con T minúscula. La temperatura con T mayúscula. ¿Ya? Esa puede ser una pequeña diferencia. Porque no se me confunda. T mayúscula es temperatura. ¿Ya, muchachitos, muchachitas? Entonces, jóvenes, cuando ya tienes dos procesos, ¿no? Dos materiales distintos o dos procesos, yo te recomiendo que grafiques. Graficas tu termómetro, ¿sí? Esta línea recta, vamos a llamarlo un termómetro, y marcas pues tus temperaturas. La menor, la mayor. Entonces, entonces si le das calor, esta temperatura va a aumentar 120 grados Celsius. No, ya no me sale el símbolo de grados, vamos a hallar la temperatura final. ¿Ya? Entonces voy a graficar primero lo que sucede con la sartén. La sartén está a 120. Vamos a hacerlo con otro color. Un color de la sartén. ¿Qué color será la sartén? Ya negro. ¿Ya? Sartén quemada. Entonces la sartén aumenta su temperatura de 120 a la temperatura final. A eso vamos a llamarle calor 1. Y de manera pues simultánea, de manera pues contigua, junta, en conjunto, en equipo, el agua también sube, el aceite, perdón, sube su temperatura de 120. Vamos a hacerlo con un color, pues vamos a usar este marrón porque ya se quemó tu aceite y el amarillo de repente no se ve. Entonces, aumenta la temperatura también de 120 hasta la final. A eso vamos a llamarle calor 2. A eso vamos a llamarle calor 2. Entonces, jóvenes, el calor total, en este caso, será igual idéntico a la suma de estos dos calores. El calor total que te dan, ¿sí? Será igual al calor de calor 1 más calor 2. Calor 1 más calor 2. Entonces, jóvenes, ¿qué hacemos? Calor 1, calor 2. Identificar primero, calor 1. ¿Qué tipo de calor es? El color negro. ¿Qué tipo de calor es? ¿Es con semata, con cat o con quemal? ¿Semata, cat o quemal? El calor 1. Cat, muy bien, perfecto. Me alegra que lo identifiquen rápido. Eso entonces me alegra porque me han entendido. Entonces, Q1 es un cat, perfecto. ¿Y Q2? ¿Q2 qué es? Si es aceite y nos dan
Este, bueno, en el ejercicio anterior nos dan el valor. ¿Cuál es Q2? Se mata. Muy bien. Q2 es un se mata. Perfecto. Entonces, jóvenes, Q1 es un CAT y Q2 es un se mata. Entonces lo ponemos. El calor total será pues el calor, la capacidad calorífica del aceite, de la sartén, perdón, por el cambio de temperatura. Más calor específico por la masa del aceite por el cambio de temperatura. ¿Los dos tienen el mismo cambio de temperatura o no? Pregunta, antes de empezar el cálculo, ¿puedo molestarte con álgebra o no? ¿Puedo hacer algebrita o te molestas? El físico, los físicos debemos saber todo, ¿ya? Así que vamos a hacer algebrita y factorizar para no estar haciendo tanto cálculo doble. Factorizar el cambio de temperatura porque es el mismo. ¿Entendió lo que acabo de hacer? Factoricé por derecha el cambio de temperatura. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Sí? Perfecto, muy bien. No se molestan, dice por ahí. Perfecto, me alegra. Entonces, ahora sí, reemplazamos, muchachitos. Calor total, son 6 kilocalorías, vamos a ponerlo por acá. Calor total, otra vez, para que sepas de dónde sale. 6 kilocalorías son 6.000 calorías. Entonces tengo acá 6.000 calorías es igual a la capacidad calorífica 30 más la capacidad, el calor específico del aceite que está en el ejercicio anterior, ya lo hemos puesto un medio, vamos a volverlo a poner acá. No deberían decirlo ya, pero bueno, no lo han puesto. La masa del aceite 240 gramos, quitamos entre paréntesis, y ahora cambio de temperatura, final mayor menos menor o final menos inicial. Mayor o menos menor, acá final menos inicial. Entonces operamos, ¿no? Operamos. Vamos a hacerlo acá al costadito. Lo hacemos acá al costadito y decimos 6.000 es igual a 30 más 120 por final menos inicial. Entonces tendríamos 6.000 igual a 150 final menos inicial. El 150 pasa a dividir, elimina un 0, 600 entre 15 sería 40, ¿no? 40 es igual a final menos inicial. Y hacemos otra vez el cambio, ¿no? Perdón, el 120 pasa a sumar, entonces la temperatura final es 160 grados Celsius, ¿no? Y el símbolo de grados ya sabes que no me está saliendo, entonces lo voy a poner así nomás. ¿Ya? 160 grados Celsius. Clave, para que te acuerdes de quién te eliminó del mundial anterior, Dinamarca. ¿Ya? Clave Dinamarca. ¿Sí? Así con dolor. Clave Dinamarca. ¿Se entendió? No es 200. ¿A qué te refieres con el 200? ¿Se entendió? ¿Quién me preguntó? ¿Cuál 200? Ah, yo le he puesto mal. No, no, yo le he puesto mal en la primera. La primera la he puesto mal. ¿Por qué le puse 200? No, 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 eso está mal. Sí, esto está mal. Ok, 120. Gracias por avisarme. No, no, yo he reemplazado primero mal. Ahora sí, 120. Listo. Sigamos.
Cambio de temperatura es delta de T, sí. Es delta de T. Cambio de temperatura es una resta. ¿Ya? Delta de T es una resta. Esa delta es resta. De repente tú en algún libro, cuando estudies física, vas a encontrar, ¿no? Esto, ¿no? Cambio de velocidad. Velocidad final menos velocidad inicial. De repente en algún libro lo encuentras así. O cambio de variación, intervalo de tiempo también se representa así, ¿no? Intervalo de tiempo, final menos inicial, ¿no? Esa delta significa variación, cambio, resta, diferencia, ¿ya? Si de repente algunos son curiosos o quieren seguir estudiando, encuentran esos símbolos, eso es lo que significa, que me están preguntando por ahí. Sigamos, vamos ahora sí con la número 4. Este tema es bastante extenso, hay que explicarlo bien para que lo entiendas, espero que me estés entendiendo. Si quieres que le suba la velocidad de los ejercicios, me dices, ¿ya? Yo normal te subo la velocidad, pero no, lo que quiero es que me entiendas. A ver, vamos con el número 4. Aquí es temperatura de equilibrio. Acá pues es calor. De la manera convencional, calor perdido es igual a calor ganado. Es igual a calor ganado. Entonces tendríamos que hacer nuestro gráfico y todo. ¿Sí? ¿Ya? Y todo nuestro análisis. Pero yo te voy a ahorrar la vida con un poquito de aritmética. ¿No? Ya usamos álgebra, vamos a usar ahora aritmética. Profe, regla práctica. Para la misma sustancia, o sea, en este caso los dos son agua líquida, la temperatura de equilibrio se va a hallar con un promedio ponderado, una media ponderada. Entonces, profesor, la temperatura de equilibrio será igual a temperatura 1, ¿no? Temperatura de equilibrio será igual a ¿qué? Temperatura 1 multiplicado por la masa 1. Vamos a ponderar. Temperatura 1 por masa 1, ¿no? Más temperatura 2 por masa 2. Y todas las que tú tengas. Toditas las que tú tengas. Sobre la suma de las masas. ¿Ya? Sobre la suma de las masas. O sea, masa 1, masa 2, masa 3. No, Q es calor. Q es calor. Q es calor. Y para la misma masa, y misma sustancia, ¿no? 50 gramos de agua a 40 y 50 gramos de agua a 60. Ya eso es muy, muy, muy específico, pero puede suceder ambos casos a la vez. Misma masa y misma sustancia. Entonces, ahí es una media aritmética directa, sin ponderar nada. Entonces, la temperatura de equilibrio es temperatura 1 más temperatura 2
obviamente sobre 2. Obviamente sobre 2, ¿no? Si hay más, sobre 3, pues, ¿no? Suma, si hay 3 masas, ¿no? Pero eso ya es muy específico. Pero, profe, aquí, ¿qué podemos usar? La ponderada. Y decimos entonces, jóvenes. Mira cómo sale rapidito, sin estar graficando nada. Temperatura de equilibrio es igual a masa 1, 1000. ¿A qué temperatura está esa? Ah, ya, vamos a ponerlo en orden. Entonces, primero, temperatura 1 mejor. Está a 60. Su masa, 1000. 60 por 1000. 60 por 1000. Más 10. A ver, ¿quién me está rayando eso? Alguien me está jugando con los. A ver. Listo. Ya está. Muy bien. Entonces sería, ya me distraje. Ya me distraje. Me distraje, ¿no? 10 por 250. Disculpa, pues, ¿por qué me distraes? 1000 más 250. Ahí está. Entonces ya está, pues, ¿no? Operamos. Tenemos entonces aquí 60.000 más 2.500 entre 1.250. ¿No? 60.000 más 1.500 entre 1.250. Sería entonces 62.500 entre 1.250. ¿No? 62.500 1.250, ¿no? ¿Sale? ¿Cuánto sale? Clave Qatar, ¿no? Sale 50. Temperatura de equilibrio. Clave Qatar. Clave Qatar. Ah, pero antes de copiarlo, esto es para un trabajo directo de calor perdido, calor ganado, sin ninguna transformación, ¿ya? ¿No? Uno gana y el otro pierde. Es una cosita directa, ¿ya? Una cosita directa. Temperatura 1. Temperatura 1. Temperatura de equilibrio aquí. Y temperatura 2. ¿No? Y ahí entra todo lo demás, ¿no? Eso sería ya la forma convencional, que quiero buscar un ejercicio para hacerlo de la forma convencional y sepas, puedes hacerlo para cualquier tipo de sustancia, ¿no? Que no va a ser tan rápido como esto, pero tenemos que ver todos los casos. De temperatura del espacio, no, temperatura de equilibrio. De equilibrio, no del espacio. De equilibrio. Sigamos. La 5 es lo mismo. Acá la 6. La 6 es de forma convencional. O sea, la 5 es la misma fórmula, la misma idea. Vamos con la 6. Esta sí es de manera convencional.
¿no? Eso sí tenemos que hacer nuestro gráfico, nuestro análisis. Y en nuestro gráfico yo te voy a pedir que hagas pues todos los datos, ¿ya? Todos los datos, por favor. Entonces ponemos nuestro termómetro. Ponemos nuestras tres temperaturas, en este caso, si hay más las pones. Me dice 500 gramos de agua a 60 y alcohol a 15. Entonces, obviamente el alcohol es menor. Vamos a ponerlo por acá. 15 grados Celsius. Aquí tengo temperatura de equilibrio, que es lo que me piden. Y acá tengo pues 60 del agua. Entonces vamos a empezar con color rojo para el alcohol. Ya, vamos a todo lo que es alcohol, vamos a simbolizarlo de color rojo. Entonces acá tengo calor 1 del alcohol. Calor específico del alcohol. Lo dice ahí 0,5, ¿no? Nos dan 0,5. La masa del alcohol. La masa del alcohol, 800. Siempre te voy a recomendar que hagas esto, ¿ya? Ordena bien tus datitos para que no te me confundas. El agua lo voy a representar con negro. Vamos a meter el agua con negro, porque ya usé azul para otra cosa, así que no podría buscar. Entonces, el agua con negro. Entonces, todo lo que es del agua, calor 2. Calor específico del agua, eso hay que saberlo de memoria. No te lo van a dar, 1. Masa del agua, 500 gramos. Entonces, ¿qué se va a cumplir acá? Calor 1 es igual a calor 2. ¿Estamos conformes o no? ¿Sí o sí? Calor 1 es igual a calor 2 porque calor ganado es igual a calor perdido. No te olvides. Pues calor 1, ay, calor 1 es igual a calor 2. Calor 1, ¿se mata cat o mal? ¿Se mata cat o qué mal? Se mata. Calor 2, ¿se mata cal o qué mal? Se mata. Los dos son, no, los dos son se mata. Los dos son se mata. Los dos son se mata, porque los dos tienen calor específico. ¿Ya? Mal es para cambio, transformación. ¿Ya? Acá no hemos visto todavía ningún ejercicio de transformación. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, jóvenes, reemplazamos. Tengo entonces Q1 es calor específico 0,5 del agua, perdón, del alcohol, 0,5 por su masa 800 y su cambio de temperatura. Mayor menos menor, no te olvides. Equilibrio menos 15. El calor específico ahora del agua. El específico ahora del agua es 1, ¿no? Por la masa del agua 500 por 60 menos temperatura de equilibrio. Entonces tengo 0,5, acá tengo 400. Y aquí tengo equilibrio menos 15. Es igual a 500, 60 menos equilibrio. Entonces, jóvenes, tengo 0,
Acá tengo 0. 4 por temperatura de equilibrio. 4 por 15, 60. 5 por 60, 300. Menos, recuerda, distributiva, ¿ya? 5 veces temperatura de equilibrio. Vamos a hacerlo al costadito, ¿ya? 5 veces equilibrio pasa a sumar al 4, entonces tengo 9 veces equilibrio. Es igual a 360. El 9 pasa a dividir. La temperatura de equilibrio vale 40. Clave. Amor, pues no, clave avión. Clave avión. ¿Uno más? ¿Sí? ¿Te parece? ¿Uno más? ¿Por qué las temperaturas son iguales? ¿Cuáles son iguales? Tenemos 3 temperaturas. Tenemos 3 temperaturas. La temperatura inicial del alcohol, la temperatura inicial del agua y la temperatura de equilibrio. ¿Por qué son iguales? Porque llegan al equilibrio, tienen que ser iguales. Pasa un tiempo, ya llegan a la misma temperatura, en lo que estamos hallando. 40 temperatura, 40. ¿No? Este ganó temperatura y este perdió temperatura. Calor también. ¿Se entendió? ¿Cómo salió 500? Eh, Acá está. 500 gramos de agua. Y yo lo puse acá. 500 gramos de agua. Donde salió el 800 gramos de alcohol. Yo lo puse acá al lado del alcohol. Entonces, eso es importante leer bien. Y yo te recomiendo hacer esto siempre, organizar tus datos. Estos temas es bastante común, en este tema, bastante común equivocarse en un dato. O obviar un dato. El alumno quiere pasar de frente a esto por la premura del examen, hacerlo rápido. Está bien. Si lo manejas bien, hazlo. Si no, tómate tu tiempo, haz esto, porque si no, no te va a salir bien. ¿Ya? Ordena tus datos para que no me confundas. Practícalo así. Cuando ya tengas práctica, cuando llegue el día del examen, ya vas a poder hacer esto de frente. Pero practícalo, empiézalo practicándolo así. ¿Ya? No te digo que no vas a lograrlo, pero poco a poco. Hasta que lo logres. Ahí tienes que entrenar, pues, ¿no? ¿Cómo entrenas? Practicando. Resolviendo los ejercicios, ¿no? Es más, no necesitas esto, nada más ejercicios. Los agarras una vez y pasa pues una semana, lo vuelves a agarrar, lo vuelves a hacer. No hay problema. ¿Qué más? ¿Qué otro ejercicio? Me gustaría hacer, mira, esto de acá, en vez de estar graficando, esto se hace con ponderado, la número 8. El ponderado de 3 masas de agua. Pero yo quería hacer las 7. Para usar pues quemal, ¿ya? Para usar quemal. Si tienes 100 gramos de hielo a cero, determina la cantidad de calor para fusionarlo, fundirlo, derretirlo. Sencillito, una sencilla nada más. No han puesto nada complejo con esto, pero bueno. Usamos quemal. Quemal. Y reemplazamos, ¿no? Hay que saber que el calor latente de la fusión. A ver, calor latente de la fusión del agua. Calor latente de fusión. Háblame. Calor latente de fusión.
¿Cuál es? Te leo. 80, muy bien, perfecto. 80, hay que saberlo de memoria. Entonces reemplazamos nada más calor. La masa 100 por 80. Porque 100 por 80, 8000. ¿Cómo? 8000 calorías. Eso es 8 kilocalorías, ¿no? 8 kilocalorías. ¿Está bien o no? 8 kilocalorías. Muy fácil, creo que podemos hacer otro. La última ya, ahora sí. Este estaba muy rapidito. La 8 a la 9 con ponderado. Vamos a hacer la 13 para acabar uno de grafiquito. Un cuerpo absorbe para derretirse según la siguiente gráfica. La masa es 20 gramos. Ahí el calor latente de fusión. Pregunta, muchachitos, muchachitas. Este, ¿cuál es el, dónde ocurre la fusión? ¿En las líneas verticales, horizontales o en las oblicuas? ¿Cuál es la fusión? Fusión es derretirse. Fusión es derretir. Cuando se derrite pasa de sólido a líquido. Se funde, ¿no? Se fusiona. Aquí, jóvenes, ¿ya? Aquí. Aquí hay que saber, hay que buscar el calor latente de esa sustancia. Entonces acá tendríamos Q es igual a, claro, horizontal o vertical en este caso. Mira que la gráfica está al revés. Horizontal o vertical, cualquiera de los dos. Listo. De 300 a 400, ¿cuántos kilojoules hay? 100. Entonces acá va 100, ¿ya? La diferencia. La masa 25 y hallamos el calor latente. Entonces el 25 vas a dividir el calor latente. Solo 4 kilojoules, ¿no? Porque hemos puesto 100 kilojoules, entonces sale la resultado en kilojoules por gramo. 4 kilojoules por gramo. Kilojoules, lo mismo que hemos estado haciendo un ratito. Kilojoules. Un joule. No, 1000 joules. Y como te dije al principio, el calor es energía. Estaba por ahí en la diapositiva. Se puede transformar calorías en joules. Así como puedes transformar centímetros en pulgadas, puedes transformar calorías en joules. Un joule es igual a aproximadamente 0,24 calorías. ¿Ya? Un joule es aproximadamente 0,24 calorías. Si es que quieres transformarlo. Muy bien, jovencitos, jovencitos. Ahora sí, aquí nos vamos a quedar. Ha sido un susto enseñarte el día de hoy. Espero que me hayas entendido todo lo que he intentado explicarte de la manera pues más clara y humilde posible. Yo ya me retiro, muchachos. Espero que me hayas entendido. Cuídense bastante, sigan estudiando. Siempre estudiando, ¿ya? Jamás, jamás, jamás te detengas. Nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao.